Ahora, Pan de Vida en el Auditorio Municipal de Tampico, a las 11:30 de la mañana. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida. Y espero que la palabra que vamos a compartir pueda enriquecer espiritualmente tu vida y pueda alumbrar sobre tu camino y pueda ser de bendición para ti y para tu familia. He estado compartiendo del libro de Josué, capítulo 3, y entramos a una dinámica de la generación de fe, una generación que estaba entrando a la etapa de conquista. Y Josué capítulo 6, veíamos la semana pasada, Josué capítulo 6, versículos 1 y 2, como hemos visto, dice la palabra que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y durante estas semanas te he estado compartiendo que hay situaciones que a veces no podemos romper, hay situaciones que no podemos dejar, hay situaciones que nos tienen sitiados, nos tienen encerrados, nos tienen en estancamiento. Esta generación había estado 40 años en el desierto, sitiados en el desierto. Y justo cuando estaban entrando a la etapa de conquista, la primer ciudad que ellos iban a tomar, el primer paso de conquista que ellos iban a tener, estaba sitiado. Ya no por un desierto, sino que estaba sitiado por muros. Aunque los que estaban adentro estaban atemorizados porque ellos sabían que este pueblo venía respaldado por un Dios todopoderoso, ese pueblo estaba trincherado en muros, estaba encerrado en muros. Y ese lugar era el primer lugar que Dios les iba a entregar en esa nueva etapa, en esa nueva temporada a donde los estaba llevando. Esa era la primer conquista del cumplimiento de las promesas que Dios tenía para ellos. Escuchen, en el desierto ellos habían tenido alimento, en el desierto ellos habían tenido agua. La Biblia enseña que durante 40 años el vestido de ellos nunca se envejeció, duró. No era de calidad como las que hoy encontramos en departamentos y en tiendas departamentales, y en tiendas comerciales, sino que era una ropa que estaba cuidada por el cielo mismo, de manera que su ropa no se envejeció, su pie no se hinchó. Ellos habían estado sobreviviendo en el desierto, no habían desarrollado fe, no habían entrado a la etapa de conquista. Solamente tenían la esperanza de que el Señor los iba a llevar a esa tierra donde fluye la leche y la miel y donde Dios iba a cumplir su propósito perfecto en ellos. En el desierto Dios mostró fidelidad, había alimento, había agua, había vestido, pero Dios tenía mucho más para ellos. Y justo cuando iban a entrar a esa primera temporada, justo cuando iban a entrar a esa etapa de conquista, donde iban a levantar la primer cosecha del producto de su fe, encontraron un lugar completamente cerrado, un lugar completamente bloqueado. Era como para que el más desanimado se desanimara más. Era para que el que tuviera mala actitud ahí empezara a hablar mal de lo que Dios les había dicho. Pero ese pueblo no era un pueblo cualquiera. Era un pueblo que había aprendido a confiar en el Señor, que en medio de la prueba se fortaleció en la fe, que en medio de la adversidad no quitó su mirada del cielo, se mantuvo confiando, se mantuvo esperando, y entendieron que aquel que los sostuvo en el desierto iba a cumplir su promesa. Y esos muros iban a ser derribados por el Dios todopoderoso que los estaba acompañando. Y eso mismo te va a pasar a ti. Tal vez has estado viviendo solamente del maná, has estado sobreviviendo, pero cuando tú entiendes que hay un Dios que te dio un propósito en esta tierra, tú vas a salir de ese desierto. Y no importa si hay un muro delante de ti, tú vas a creer lo que dice la palabra: con mi Dios yo saltaré los muros. Amén. Alguien de aquí se va a convertir en un experto brincador de muros. Alguien de aquí se va a convertir en un experto conquistador, porque el cielo lo está respaldando. Alguien dice amén. Ahora el Señor les dio, dice aquí que Dios les dijo. ¿Quién les dijo? Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó. Dios
se los dijo. Y aquí es bien importante comprender que nuestra fe debe estar en Dios. Jesús dijo que tenemos que tener fe en Dios. Levante su mano derecha y diga: mi fe, mi confianza y mi esperanza están en el Dios eterno por medio de mi Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces nuestra fe no debe ser una fe circunstancial, ni debe ser una fe movida por los posts o imágenes que vemos en redes sociales. Usted puede ver miles de imágenes en redes sociales y estar decretando y estar declarando y estar diciendo, pero mientras usted no agudice su oído para escuchar la voz del Espíritu Santo, usted simplemente va a estar animado, dándole vueltas en el desierto y brincando ahí en el desierto. Pero cuando usted escucha al Señor, usted va a dejar de brincar en el desierto, usted va a dejar de dar vueltas en el desierto y usted se va a perfilar al punto donde Dios dice que tiene una conquista, que tiene una temporada nueva para usted. ¿Alguien dice amén? Eso viene como resultado de escuchar a Dios. No hay otra forma de entrar a esa etapa. Esto me habla de un desarrollo en mi vida espiritual. Esto me habla de ver la relación con Dios más allá de una vida llena de tradiciones, costumbres, como la religión del mundo lo enseña. Esto me habla de profundizar en la palabra y comprender que hay un Dios que habla. Hay un Dios que se manifiesta, hay un Dios que sana, hay un Dios que respalda, hay un Dios que prospera, hay un Dios que pelea por nosotros, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que es el dueño de la tierra, del universo entero, es el dueño de nuestra vida, es el dueño de nuestro propósito. Y si hay un propósito en esta tierra y yo estoy en manos de Dios, ese propósito va a ser consumado porque estoy en manos de aquel que todo lo puede. ¿Alguien lo cree? Tenemos que escuchar al Señor. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Veíamos la semana pasada que de los versículos 3 al 5 les dio unas instrucciones extrañas, absurdas para la mente humana. Las instrucciones eran: miren, este lugar yo se los voy a dar, pero ustedes solamente van a dar vueltas. El primer día van a dar una vuelta, el segundo día igual, el tercer día igual. Durante 6 días le van a dar una vuelta a este lugar. Y el séptimo día ustedes van a dar 7 vueltas, van a tocar las trompetas, van a gritar y van a pasar derecho y hacia adelante a levantar el botín, a levantar la conquista que tengo para ustedes. Era algo simple, era algo sencillo. Yo decía la semana pasada que el que tenía el arco ya estaba listo para tirar flechas, el que tenía la lanza ya estaba listo para lancear, el que tenía la espada ya quería empezar a pegarle a medio mundo, pero el Señor les dijo: tranquilos, esta primera batalla ustedes tienen que ver cómo yo les doy la victoria. Yo estoy seguro que ya quieres entrar corriendo y echar a andar tus capacidades, pero antes de que entres a esta etapa de conquista, yo quiero que te asegures que estos muros yo los voy a derribar, que esto que vas a conquistar no es por tus fuerzas, no es por tus capacidades, no es por tu sabiduría, sino porque yo tengo un plan contigo. Tal vez tú tienes capacidades, tienes experiencia, tienes trabajo, tienes título, pero hay cosas que no has podido lograr. Llega un punto donde tú te rindes delante de Dios y en instrucciones simples que Él te da, Él te demuestra que no se trata de ti, sino que se trata de Él, que Él te dio vida cuando estabas en el vientre de tu madre, que Él te trajo de la eternidad a esta tierra para hacer algo extraordinario que solamente Él lo podrá hacer en tu vida. Y yo estoy seguro que en este año 2020 hay algunos que se van a levantar en el poder del Espíritu Santo y van a ver el cumplimiento de esas promesas. Va a haber un parteaguas de que como en tus fuerzas trataste de hacer cosas, pero el día que te dispusiste a seguir la sencillez, la simpleza de las instrucciones de Dios, los muros cayeron y viste la gloria de Dios manifestarse sobre tu vida. Pero veíamos la semana pasada que hay 2 enemigos con los que tenemos que pelear. Veíamos la semana pasada, uno de ellos es la incredulidad, que significa la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado.
aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Es como la tuvo un discípulo de Jesús llamado Tomás que decía, hasta no ver, no creer. Y de pronto, en algunos que seguimos a Jesús, se manifiesta ese pensamiento de incredulidad. Veíamos la semana pasada a un padre de familia que trajo a su hijo que desde niño había sido atormentado por los demonios, pero sus discípulos no pudieron liberar a aquel jovencito. Y hay situaciones donde no te va a poder ayudar tu mentor, tu pastor, no te va a poder ayudar nadie más. Y lo único que te va a quedar es buscar en Dios la respuesta a esa petición que tú tienes o a esa necesidad. Porque tu mentor o tu pastor simplemente somos servidores de Dios, pero tu fe y tu confianza deben estar en Dios, en el Todopoderoso. Está bien que tú te acerques con tu mentor o con tu pastor para que te dé ayuda, para que te dé consejo, porque estamos en una congregación que trabajamos en una visión, en una estrategia de cuidado pastoral a través de los grupos de vida y de discipulados, donde tú claramente identificas a tu mentor, quien te puede dar consejo, quien puede orar por ti, pero habrá cosas en las que tu mentor o tu pastor no podrá hacer nada por ti, porque es un trato de Dios con tu fe. Es un trato de Dios con asuntos que puedan estar en tu mente, llevándote a creer que no puedes. Este padre de familia había visto a su niño crecer y dice la palabra que este padre le dijo a Jesús que el demonio aventaba a su hijo a veces al fuego y a veces al agua tratando de ahogarlo. Lo llevaba por situaciones extremas. Yo creo que este padre de familia lo había llevado a todas las sinagogas, a todos los sacerdotes de aquel tiempo, lo había buscado por todas partes qué hacer con este niño y nada había pasado. Lo llevó con los discípulos de Jesús y nada pudieron. Pero cuando vinieron con Jesús, dice la palabra que este hombre le dijo a Jesús, ya lo llevé con tus discípulos y no pudieron, pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Ya estaba tan argumentado este hombre, ya había visitado a medio mundo, nadie le había ayudado y viene con Jesús y le dice, si tú puedes. O sea, como que ya su nivel de esperanza y de fe ya habían fenecido. Y le está diciendo a Jesús, si tú puedes hacer algo. Y Jesús le responde, ¿cómo que si tú puedes? ¿Cómo que si tú puedes? Y Jesús le dijo, al que cree todo lo es posible. Como si Jesús le dijera, no se trata de que si yo puedo, se trata de que si tú eres capaz de creer. Y este es un punto que nosotros debemos comprender. No se trata de que si Dios puede cambiar tu matrimonio, tu familia, transformar el corazón de tus hijos. Sí se puede, Él puede. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por fortalecer nuestra fe, de mantenernos firmes en medio de la tormenta, de mantenernos creyendo, aunque nuestros ojos físicos nos dicen lo contrario, porque a veces tú estás pidiéndole a Dios por tu matrimonio, pero parece que la cosa empeora, parece que la cosa se alborota para mal, pero cuando tú te mantienes creyendo, tú dices, yo no ando por vista, yo no ando por mis sentidos naturales, yo estoy fundamentado en la palabra, estoy agarrado de la mano de Dios. Él me ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo lo leí en la palabra, yo lo creo, Dios me habló a mi espíritu y yo me mantengo en la fe. El punto es que a veces hay áreas de nuestra vida donde ya estamos tan argumentados y decimos, yo voy a seguir mi camino aunque mi esposa o mi esposo no quiera nada. No, tú vas a seguir tu camino y tú vas a ver cómo Dios restaura a tu esposa, restaura tu matrimonio, restaura tu familia. ¿Alguien lo está creyendo? ¿Alguien lo está esperando? ¿Alguien cree que Dios lo puede hacer? Esto significa que tú en tu matrimonio, si estás creyendo, vas a hacer lo que te corresponde hacer. Vas a honrar a tu cónyuge, vas a bendecir a tu cónyuge, vas a hablar buenas palabras con tu cónyuge. Aunque te diga todo lo contrario, tú vas a estar sembrando semillas de fe, semillas de esperanza, semillas de la palabra de Dios. Y a su tiempo vas a ver la cosecha. Todos aquellos que lo creen se activan, lo empiezan a hacer, no se les detienen por pensamientos incrédulos, sino que se fortalecen en Dios. Y los que se fortalecen en Dios van a ver la respuesta a esa oración o a esa petición en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero hoy quiero hablarte de otra cosa, de otro aspecto, y se llama
la poca fe. Una cosa es la incredulidad y otra cosa es la poca fe. Y de esto quiero desarrollar el tema de esta mañana, porque poca fe podemos aplicarla al hecho de poner nuestra mirada en pequeñas cosas que demandan poco esfuerzo por creer. Pocas cosas. La semana pasada veíamos cómo David era un cuidador de ovejas, las ovejas de su padre. Y cuando cuidaba las ovejas de su padre, le tocó enfrentar animales que, como todo ganadero o toda persona pastor de ovejas, enfrenta los desafíos de los depredadores, los lobos, las zorras, los leones, que en aquella época venían y se llevaban los animalitos. Y este muchacho tuvo que aprender a confiar en Dios por su pequeño rebaño. Un rebaño que no era ni de él, era el rebaño de su papá. Pero Dios tenía para este muchacho algo extraordinario, algo más allá de su capacidad de entender o comprender. Porque cuando David ya estaba en el trono, el Señor le reveló a David que de su descendencia se levantaría el Mesías, se levantaría el Cristo, que de su descendencia se levantaría un rey cuyo trono sería un trono eterno. Pero eso no se le reveló a David hasta que él fue rey en Israel. En un principio él era pastor de ovejas, él tenía a su cargo el pequeño rebaño de su padre y tenía que ser responsable con ese pequeño rebaño. Había cosas grandes de parte de Dios para él, pero en ese momento su oración era: Señor, ayúdame a no perder ni una sola oveja. Señor, ayúdame a no darle malas cuentas a mi padre. Esa era su oración. Él no estaba pidiendo por un reino, él no estaba pidiendo por un palacio, él ni siquiera se imaginaba que Dios tenía un plan tan extraordinario para él. Su oración, su capacidad de fe era: Señor, que este día no pierda ninguna oveja. Señor, que este día no aparezca ningún león. Señor, ayúdame y líbrame de los lobos, de las zorras, de los leones, de los osos. Esa era su oración. Todavía no tenía la capacidad de creer por ser un soldado al servicio de su reino, mucho menos para ser un rey que se sentara en el palacio y traer la atmósfera del reino de los cielos a su generación. Su fe estaba limitada a ese pequeño rebaño de ovejas. Pero un día el profeta Samuel vino a su casa guiado por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo le dijo a Samuel que se presentara a la casa de David, él no sabía quién iba a ungir como el futuro rey de Israel. Y la palabra dice que se presentaron 7 hijos de Isaí, ninguno era, hasta que se presentó el más chavito, David, el que estaba ya cuidando el rebaño, el que no estaba en la batalla, el que no tenía porte de guerra. Lo mandaron traer y el Señor le dijo: este muchacho es el que he preparado para la tarea de ser rey, príncipe en Israel. Y dice la palabra que lo ungió con aceite, y a partir de ese momento, claramente dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, junto con la presencia del Señor, vino una mayor capacidad de creer. Se despertó la fe. Se activó aquella capacidad que nos permite mirar más allá del redil de ovejas en el que a veces nos encontramos. Y entonces, en aquel momento, cuando él estaba con sus ovejas, después de haber sido ungido por el Espíritu Santo, regresó a su redil de ovejas, y ahora su oración no era: líbrame del león o ahuyenta el oso, sino que ahora su oración era: ayúdame a creer que si viene el león, me le voy a parar enfrente, lo voy a agarrar de la quijada y lo voy a matar, porque contigo todo es posible. Ahora su fe se incrementó. Ahora su fe no era: líbrame del
león. Ahora, Señor, cuando venga león, yo creo que tú me vas a dar la fortaleza. Lo voy a agarrar del pescuezo, lo voy a agarrar de las greñas, lo voy a agarrar de la cola y le voy a dar una vuelta, una zarandeada, porque yo creo que tú me puedes respaldar. ¿Alguien dice amén? Cuando vino el león, aquel león yo creo que pensaba: voy a ir al rebaño de aquel flacucho que ni siquiera se levanta a defender a su rebaño y le voy a arrebatar a una oveja. Pero ese león no sabía que ese muchacho había tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Pensó que llegaría a robar como siempre, pero se encontró con un hombre empoderado por el Espíritu Santo que le presentó batalla y lo derrotó porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Llega un momento en que dice: Señor, ya no pido que me libres de las circunstancias, sino que me des la victoria y me ayudes a salir de esta condición en que me encuentro. No te pido que quites a Goliat de mi camino. Dame la fortaleza, dame la fuerza, dame la valentía para vencerlo. En el nombre del Señor. Se va a levantar una generación como David, que se va a enfrentar a los gigantes y los va a vencer en el nombre de Jesús. Entonces, aquel muchacho cuya oración era: ayúdame a no perder ninguna oveja, ahora su oración fue: fortaléceme para vencer al león. Y después por allí se escucharon rumores de un oso, un animal mayor, y sus amigos, los ganaderos de la zona, los pastores de la zona, le dijeron: cuidado porque hay un oso. Y la oración de David ya no fue: ahuyenta al oso, sino que la oración de David: Señor, yo estoy preparado para cuando venga el oso, porque yo sé que no estoy solo, yo sé que tú estás conmigo. Si un día se presenta, es que porque tú me estás dando la oportunidad de crecer en mi fe. Señor, que venga ese oso que ha estado robándole al vecino, ese oso que le ha estado robando al de enfrente, que venga aquí para que toda esta zona sepa que hay un Dios que respalda a todos aquellos que son capaces de creer. ¿Alguien lo cree? Tal vez tú has tenido problemas con tus hijos porque han andado descarriados, pero te vas a levantar en el nombre de Jesús, lo vas a recuperar y eso va a ser un testimonio para tus vecinos de que hay un Dios que restaura familias, que hace volver el corazón de los hijos hacia los padres, que provoca que los hijos pródigos vuelvan. Amén. Después de enfrentar al oso, un día llegó al campamento donde estaban sus hermanos en la guerra y había un gigante. Pero escuche cómo la fe iba en aumento. De pequeñas cosas se presentaron desafíos mayores. Cuando en tu vida no hay desafíos, tú no te sientes inspirado en la fe. Cuando en tu vida hay un problema y tú te agarras a llorar, en vez de fortalecerte en el Señor, tu fe no crece. Tu fe se convierte en una oración de queja. Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Señor, ¿por qué permites que me ocurra esta situación si yo voy a la iglesia, si yo canto, si yo ofrendo, si yo doy mi diezmo? ¿Por qué me pasa esto? Porque lo estamos viendo desde un punto de vista almático. Y cuando dejamos que el alma nos domine, las circunstancias nos abruman. Pero cuando entendemos que esas cosas Dios las permite porque son una oportunidad para subir un escalón en la escalera de la fe, y porque voy a ir en aumento y la gloria de Dios irá en aumento en mi vida, y que esa gloria de Dios irá en aumento en mi vida en la manera en que yo me dispongo a enfrentar los desafíos. Entonces, cuando tú y yo entendemos esa parte, vemos un problema, vemos un león, vemos un oso, vemos un Goliat y decimos: la ecuación es la misma. Este es un problema mayor, pero es la oportunidad para ver una gloria mayor de Dios sobre mi vida. Amén. Alguien de aquí se va a levantar y va a haber una gloria mayor, una manifestación gloriosa del Dios eterno en su vida personal. ¿Alguien lo está esperando? Amén. A veces nuestra poca fe
Porque se habla de nuestra poca fe, nuestra poca capacidad de creer. Y la fe no irá en aumento mientras no haya desafíos mayores. Tú tienes un estándar de vida. Tú tienes ciertos resultados. Y esos ciertos resultados te pueden llevar a la comodidad, al conformismo. Ya tengo mi trabajo, ya me dieron la planta, de aquí voy a estar 25 años trabajando y después de 25 años me voy a jubilar, voy a vivir de mis pensiones y ya. Le creíste a Dios por un trabajo y Dios te lo dio. Pero tu fe dejó de crecer porque dejaste de soñar, dejaste de creer por cosas grandes, dejaste de creerle a Dios por un propósito mayor. El Señor de manera gradual nos va llevando a conocerlo a Él a plenitud, porque Dios es mucho más que el que nos provee el alimento. Dios es mucho más que el que nos da un trabajo o un empleo. Dios es mucho más que el que nos concede tener una casa. Dios es mucho más que el que nos permite terminar una carrera profesional. Dios es mucho más que el que nos permite establecer un despacho, una empresa. Dios es mucho más que eso. Entonces, cuando tú y yo subimos un escalón y creemos que ya fue todo lo que Dios tiene para nuestra vida, entonces nuestra fe se queda limitada frente a la grandeza de Dios. Porque Dios es tan inmenso, Dios es tan grande y tan extraordinario que la vida en esta tierra no nos alcanzará para conocerlo a plenitud, y por eso tendremos que ir a la eternidad con Él, donde cara a cara lo veremos y podremos verlo a plenitud. Pero en esta vida, en esta tierra, cada día usted y yo tenemos que caminar con la expectativa de que algo glorioso o algo extraordinario Dios va a hacer a nosotros, de que algo que no nos habíamos imaginado y ni siquiera lo habíamos pensado, de pronto Dios nos presenta la oportunidad, se presenta una puerta y nos dice: métete por esa puerta porque hay algo que yo tengo para tu vida. Y cuando tú te atreves a tocar la puerta o a empujarla o a abrirla porque Dios te dijo, entonces descubres cosas que nunca habías visto, cosas que nunca habías tocado, pero que mi Padre tenía preparadas para ti. ¿Alguien lo cree? Si tú lo crees, esta semana Dios te va a presentar una oportunidad que nunca habías considerado, ni siquiera te habías imaginado. Vas a ser desafiado a dejar la comodidad, a dejar el mueble, a dejar el conformismo y aventarte sobre las aguas detrás de la barca, y vas a ver la gloria del Señor respaldándote. Entonces el Señor nos lleva de manera gradual. Yo le estoy creyendo a Dios por la transformación de esta comunidad, pero primero tenemos que llenar el auditorio municipal. Después de hacer 2 o 3 reuniones, nos vamos al estadio, Tamaulipas. Hay 3 o 4 locos que lo están creyendo. Pero la fe tiene que ir en aumento. Llenamos un lugar de 4,000 o 5,000, lo llenamos 2 o 3 veces. Vamos al estadio que le caben 20,000, que únicamente lo llenó un equipo de fútbol que no quiero ni nombrar, porque es de playera amarilla y me caen gordos. No, no es cierto. Pero ¿cómo es que un equipo de fútbol sí lo llena y la iglesia del Señor hace eventos que apenas llena la parte de abajo? ¿Dónde está el asunto? ¿Cómo puede estar más el entusiasmo por ver un equipo de fútbol que por ver la gloria del Señor? Eso pasa cuando no hay un pueblo entendido. Pero cuando hay un pueblo dispuesto a crecer en fe, es un pueblo que dice: yo me meto en el viñedo, yo me meto a trabajar en el Señor, me meto a servirle, hago crecer mi grupo de vida, hago crecer mi subred, hago crecer la red, y vamos avanzando, y poco a poco nuestra fe va en aumento. Vencemos al león, vencemos al oso, vencemos a Goliat, sometemos a los enemigos espirituales del Señor, y entonces vemos la gloria de Dios manifestarse sobre nuestra comunidad.
La iglesia del Señor necesita de un pueblo que esté creciendo en fe, que enfrente las dificultades y sepa que esta dificultad no es un momento de llorar, es un momento de creerle a Dios, porque Jesús no lloró en la cruz. Jesús creyó que en la cruz estaba pagando el precio por nuestra salvación, y si Él no lloró en la cruz, yo tampoco voy a llorar en la necesidad, porque estoy viendo el poder de Dios. Oh, alguien va a dejar de llorar, alguien se va a levantar en el poder del Espíritu y va a ver la gloria de Dios venir con poder. ¡Wow! Mateo 6:25. Pero yo les digo, no se preocupen por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En primera instancia, Jesús está llevando a sus discípulos a creerle por los elementos más básicos para sobrevivir, como es el alimento. O sea, lo que más te preocupa es el alimento. Lo que más te preocupa es lo que vas a beber. Lo que más te preocupa es el vestido. Pero no has entendido el valor de la vida que Dios te ha dado. Y si Dios te concedió esa vida, si Dios te la dio, Él se va a ocupar de darte lo que necesitas para sostener esa vida. Y mientras tú te preocupas por un trabajo y andas corriendo, el Señor, tú tienes que aprender, tú y yo tenemos que aprender a confiar en que el que nos dio la vida también nos va a dar lo que necesitamos para vivir, lo necesario. En primera instancia, antes de creer por cosas mayores, creerle por el alimento, creerle por la bebida, porque la fe nos lleva a vivir, no a sobrevivir. La comida y el agua es para sobrevivir, pero la fe nos lleva a vivir, vivir a plenitud, vivir al máximo. Pero cuando estamos tan preocupados por el alimento, esto nos impide verdaderamente vivir. Jesús les dice, no se preocupen por eso. Versículo 26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre, escuchen, les está diciendo, ustedes tienen un Padre, y ustedes deben tener esta relación plena con el Padre. Y si ustedes tienen esta relación plena con el Padre, ustedes se van a dar cuenta que Él se va a encargar de darles el alimento, pero tienen que confiar en Él. Y les dice, miren las aves del cielo, mi Padre las alimenta. Estas son las mascotas de mi Padre, y mi Padre las alimenta. Pero ustedes no son mascotas, ustedes son hijos. Y si el Padre le da alimento a sus mascotas, imagínate que no le dará a sus hijos. Y si mi Padre se encarga de darles el alimento diariamente a las mascotas, ustedes deben comprender que no son mascotas. Ustedes son hijos de un Padre celestial que se va a encargar de darles el alimento que ustedes necesitan. Alguien de aquí tiene que quitar todo su argumento que tenga como hijo pródigo que se sienta indigno del Padre. Tú tienes un Padre que te ama. Es verdad que esta semana fallaste, es verdad que esta semana caíste, pero este día puedes llegar como el hijo pródigo y encontrar en el Padre un abrazo, una aceptación, un vestido nuevo, un anillo, unas sandalias nuevas, un becerro gordo que está siendo sacrificado y una fiesta que el Padre celebra por tu regreso. Ese es nuestro Padre celestial. ¡Wow! Él
no te recibe con la chancla en la mano. Él no te recibe con un chicote. Él te recibe con los brazos abiertos, esperándote. Aunque huelas a perfume de marrano, Él te da un beso en el cachete porque Él te ama. ¡Wow! No tener esa revelación del Padre me hace estar en el ámbito de la poca fe. En la casa tenemos una perrita. Y Florecita se encarga de comprarle el alimento a la perrita. Y ahí nos turnamos. A veces la dejamos en ayuno. Pero a la perrita no la llevo a mis hijos. Mis hijos abren el refrigerador y agarran lo que encuentren. Vamos a comer a algún lugar y mis hijos van conmigo. La perrita no, porque ellos son mis hijos. Hay un vínculo, un corazón que nos une. La creación, la tierra es la creación de Dios. Dios se encarga de alimentar los animales. Pasé por la plaza hace algunos días y vi que de los árboles caían como semillas y los pájaros viniendo a comer. Y el Señor me ministró en esa imagen que vi en la plaza. No pude ver a Dios, pero me lo imaginé como aventándoles a las aves sus semillas. Y pude ver cómo el amor del Padre se revela en la creación, sosteniendo a esas aves, a esos animalitos. Pero en ese mismo cuadro me transportó el Señor a una mesa donde dice: esas aves, esos animales no se sientan a la mesa conmigo, a ellos yo los alimento, pero tú, como mi hijo, te sientas en mi mesa, frente a mí. A ti te doy un alimento especial, porque a ti te amo de manera especial, porque tú eres mi hijo. Y esa misma revelación tiene que estar en todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque Cristo es nuestra entrada al Padre, nuestro acceso al Padre. Y Él nos dice, Jesús nos dice: no se preocupen por el alimento, ocúpense de estar a la mesa del Padre, porque cuando se sientan a la mesa del Padre, les va a dar un alimento que los va a sostener, que les va a dar identidad, que los va a transformar, que los va a llevar a su propósito. Alguien de aquí tiene que recibir esta palabra y no conformarse con las migajas cuando tiene un Padre que tiene una mesa preparada para Él. Vamos a darle ese aplauso a nuestro Padre Celestial. La poca fe nos impide tener sentarnos a la mesa. Mateo 6:27 dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién de vosotros, por ansioso, por más que busquen el médico, por más que corre a los hospitales, cuando el Señor dice es tu tiempo, es tu tiempo? Pero, ¿para qué aferrarse a vivir en una hora más en esta tierra corrompida, cuando el Señor nos quiere llevar a un paraíso extraordinario? Ahora, no estoy diciendo que te vayas y te agarres de un mecate y te cuelgues. Pero, ¿para qué aferrarse una hora más en esta tierra cuando llega el tiempo de ir a la casa del Padre? Mira que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas. Yo aquí veo algunas güeras y algunas moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando llega el tiempo de partir, yo recuerdo hace algunos años a la hermana Mari en el hospital, que ya tenía la noticia de que iba a partir, porque la enfermedad que tenía ya la había consumido. Y el cuadro que yo vi en el hospital me pegó en el espíritu, sacudió mi espíritu, porque ella estaba orando por sus hijos.
porque sus hijos en ese momento estaban preocupados por su salud, y la hermana en la cama orando por ellos. Hey, tengan paz, Señor, fortalécelos para que puedan ver este momento. Yo al ver esto dije, wow, la fe de esta mujer es extraordinaria, ¿no? Está tan segura de lo que le espera, que no está atemorizada ni aterrorizada, porque aquí en la tierra su fe no se quedó en el momento de la salvación, sino que su fe se convirtió en una vida diaria de comunión con el Padre, de manera que cuando partió de esta tierra, ella ya estaba acostumbrada a estar con Dios aquí. Que pasar allá fue simplemente un asunto del protocolo que tenía que cumplir. Pero de pronto, cuando nuestra fe no se desarrolla, una enfermedad nos sacude. Una situación que se presenta nos pone tristes, cuando en realidad deberíamos estar pensando en el paraíso o en la eternidad que nos espera. No te estoy llevando a que renuncies a vivir aquí. Te estoy llevando a que creas que la fe de Dios traspasa este ambiente, traspasa esta atmósfera y trasciende por la eternidad. Tuve una prima llamada Febe, y esta prima se enfermó a tal grado que ya los médicos le dijeron le queda poco tiempo de vida. Escuche, tremendo el testimonio, porque ya ella sabía que ya le quedaban días. Entendió que era el tiempo de Dios para partir y estaba en paz. Pero ella, estando así, les dijo, por favor, le dijo a su familia, llévenme a enterrar a Victoria, a Padilla, perdón, de allá de donde soy. Llévenme a enterrar allí. Y cuando me lleven a enterrar allí, no se olviden de llevar un dinero que prometí darle a un pastor de allá para la escuelita de vacaciones. Imagínense, cumpliendo con Dios hasta en el momento en que ya estaba partiendo, dejando ordenada su agenda. Cuando estábamos en el velorio, el pastor que recibió el apoyo que mi prima, que ya estaban sepultando, le dijeron, pastor, por favor, ¿puede dar su testimonio? Y el pastor dijo, la hermana Febe era tan cumplida con Dios, la hermana Febe era tan ordenada en sus tiempos y tan consciente de su vida espiritual, su realidad espiritual, que cuando estaba convaleciente dio la instrucción de que cuando la vinieran a enterrar a Padilla, el esposo trajera el dinero que había prometido a esa iglesia para desarrollar una escuelita de verano. Todos los que escuchamos ese testimonio nos impactamos, porque quien está en el lecho de muerte está llorando o está con otro pensamiento, con otra expectativa, menos en pagar lo que debe. Estábamos en Chiapas y nos hablaron de un pueblito allá en la sierra, un pueblito donde todos son cristianos, pero de los cristianos que se levantan a las 5 de la mañana a orar todos los días. Antes de irse a trabajar a la parcela, van a orar todos juntos. Y después salen a trabajar y por la tarde regresan al templo a celebrar culto, porque dicen, ¿qué tal si Dios viene hoy? ¿Qué tal si Cristo viene hoy, que nos encuentre adorándole? Todos los días están celebrando culto al Señor. Y el Espíritu de Dios habla a través de los niños. Es decir, cuando alguien de otro lugar va y los niños oran por ellos, el Espíritu Santo les da palabra de ciencia, palabra de conocimiento, y les revela cosas que ellos tienen. Porque los dones espirituales están tan activos, porque es un pueblo que busca el Espíritu de Dios. Y me dijo el pastor que me comentaba, así que si va allá, primero póngase a cuentas con Dios, si no, ahí los niños le van a sacar los trapitos al sol, ¿verdad? Pero me contaron el testimonio de una niña de 12 años que empezó a sangrar, y por ahí estaba un misionero que le dijo a su papá, le dijo, llévela a un hospital, sáquela de aquí del ejido, llévela a un hospital porque su niña se puede morir. Y el papá dijo, no, vamos a orar, mi Dios la puede sanar. Y si no la sana, se la lleva con él. ¿Cuál es el problema? Y entonces oraron por la niña, el Señor la sanó, pero junto con la sanidad
el Espíritu Santo le dio una palabra al papá. El Espíritu Santo le dijo: tu niña es sana, pero tu niña va a vivir hasta los 15 años nada más. Y entonces el papá le dio la noticia a los hermanos de lo que el Espíritu Santo les había dicho, y ahí estaba la niña. Y el papá dijo: el Señor la sanó, pero el Espíritu Santo me dijo que a los 15 años se la va a llevar. Tenía 12 años. A los 15 años se la va a llevar. Y la niña, en vez de llorar, dijo: ¡wow! A los 15 voy a ver a papá. A los 15 voy a entrar con mi Padre Celestial. Lo voy a ver cara a cara. Voy a estar con Él. ¡Wow! Ya espero ese día. Escuche la convicción de esta niña. A usted le dicen que trae un problema en el riñón y anda llorando. ¡Ay, mi riñón! ¡Sáname! Y esta niña: a los 15 voy a ver a mi papá. A los 15 voy a entrar con el Padre. ¡Wow! Ya espero ese día. Y los demás niños le tenían envidia porque decían: oye, tú vas a ver a papá antes que nosotros. Tú vas a entrar al cielo antes que nosotros. Tú vas a entrar a la eternidad antes que nosotros. ¡Wow! ¡Qué entendimiento de esta gente que no sabe leer español, que no sabe escribir en español, que no tiene una Biblia, pero tiene una relación perfecta, una fe extraordinaria que traspasa lo temporal, que traspasa la vida en esta tierra, y saben que hay algo poderoso y extraordinario que los espera allá. ¡Wow! A los 15 años murió esa niña. Y cuando se fue en paz. No estaba basada en el alimento o en la comida del día. Su fe estaba basada en el Dios eterno. Su fe no estaba en recibir solo una sanidad. Su fe estaba basada en aquel que le dio propósito, que le estaba preparando una morada eterna. Yo estoy seguro que ella entró triunfante, ocupó su habitación y está sentada a la mesa del Padre, en un lugar donde no sufre angustia, donde no sufre enfermedad, donde no hay dolencia, donde no pasan los años, donde estará por siempre. ¿Qué clase de fe tenemos tú y yo? Que a veces cualquier cosita nos sacude y nos aparta. Cualquier situación que se levanta se sacude y nos levanta y nos sacude. Nuestra fe tiene que ir en crecimiento, porque aquello que empezó con entregar nuestra vida tiene que ir avanzando, tiene que ir en crecimiento. Nuestra relación con papá tiene que ir en aumento, para que ni cuenta te des cuando salgas de este lugar, cuando salgas de esta tierra, ni cuenta te vas a dar, porque estuviste tan acostumbrado a ver la gloria de Dios, la presencia de Dios en tu vida diaria, que el hábitat del cielo bajó a tu morada, a tu casa, y hizo de tu casa una habitación del reino de Dios.